A continuación vamos a ver en estas diapositivas cómo funcionan los selectores del lenguaje CSS. A la hora de indicar propiedades CSS, es fundamental seleccionar aquellos elementos sobre los que vamos a aplicar esas propiedades. La forma más fácil de hacerlo es simplemente indicando el nombre del elemento. Por ejemplo, podríamos indicar P para indicar que las propiedades CSS se aplican a los párrafos de tipo P de nuestra página web. Podemos incluso separar varios nombres de elementos con comas, y en este caso si después indicamos propiedades CSS, esas propiedades se aplicarán tanto a P como a H1 como a H2. Otra posibilidad muy habitual es utilizar clases. En este caso, estamos indicando, por ejemplo, que este párrafo es de clase 1. Eso se realiza a través de un atributo muy popular en HTML que se llama class y que está presente en todos los elementos del lenguaje HTML. El nombre de las clases hay que tener en cuenta que tiene que empezar con letras, puede contener después números, guiones o guiones bajos. No puede tener, por ejemplo, espacios en blanco. La razón es que el espacio en blanco tiene un significado. Si, por ejemplo, a este elemento le aplicamos las clases 1 y 2, es el espacio el que determina que tenemos dos clases y que no tenemos una clase que se llama clase 1 o clase 2. Es decir, este párrafo es de clase 1 y también de clase 2. Aquí ya tenemos código CSS. En este caso, este selector CSS que tenemos aquí, lo que estamos indicando con él es que las propiedades que vengan detrás del selector se aplicarán a los párrafos de clase 1. Podemos incluso ignorar el selector del elemento, de tal manera que podemos indicar punto clase 1, y en este caso nos estamos refiriendo a que cualquier elemento de clase 1, sea del tipo que sea, un párrafo, una tabla, un elemento de tipo strong, lo que sea, si es de clase 1, se le aplicarán las propiedades que pongamos por detrás. Este selector, .clase 1, .clase 2, sin separarle con espacios, se aplicará a aquellos elementos que tengan las dos clases asignadas, tanto la clase 1 como la clase 2. Otra posibilidad de uso de selectores CSS es utilizar identificadores. En este caso, se trata de que todos los elementos de HTML pueden disponer de un atributo que se llama ID y que permite identificar al elemento. En este caso estamos indicando que este párrafo se llama ID1. La cuestión es cómo podemos desde CSS aplicar propiedades a los elementos que tienen esa identificación. Y en este caso lo que se utiliza es el símbolo de sostenido. Si ponemos sostenido ID1 y después ponemos propiedades CSS, lo que estamos indicando es que esas propiedades se aplicarán a aquel elemento que tenga ese identificador y que si nuestro HTML es correcto, será solamente un elemento. Esto es fundamental, los identificadores no se pueden repetir. Muchos diseñadores de páginas web solo conocen los selectores que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, tanto CSS2 como sobre todo CSS3 aportan selectores mucho más potentes. Uno de ellos son los selectores de limitación. Este es un ejemplo de selector de limitación. Si escribimos P espacio strong como selector, lo que estamos indicando es que las propiedades CSS solo se aplicarán a elementos de tipo strong que estén dentro de elementos de tipo P. Si tenemos, por ejemplo, un elemento de tipo strong dentro de un párrafo de tipo H1, no se aplicarán estas propiedades. Esto se puede repetir. Por ejemplo, ahora estamos aplicando propiedades para elementos de tipo EM que estén dentro de elementos de tipo strong y que a su vez estén dentro de párrafos de tipo P. Incluso podemos ser más creativos con los selectores. En este caso estamos indicando que hay elementos de clase rojo que están dentro de párrafos de tipo H1 y para ello se aplicarán las propiedades CSS que indiquemos. CSS aporta también un selector llamado selector universal. Se trata del asterisco. Cuando indicamos asterisco como selector, significa que las propiedades que indiquemos se afectarán absolutamente a todos los elementos. Eso sí, si después indicamos propiedades más concretas, con selectores más concretos, esas propiedades predominarán. Es raro, por lo tanto, utilizar este selector sin más. Sin embargo, no es tan raro hacer uso de este otro selector. UL espacio asterisco aplicará propiedades CSS para todos los elementos que sean interiores a un elemento de tipo UL.
Un selector muy potente es el que permite especificar elementos en base a sus atributos. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso estaremos seleccionando elementos de tipo P que utilicen el atributo lang. Si nos fijamos, los atributos utilizan corchetes tanto de apertura como de cierre. Dentro se coloca el nombre del atributo. En este segundo caso, estamos indicando no solamente que los elementos de tipo P utilicen el atributo lang, sino que además su valor exactamente tiene que ser en. El formato para indicar valores en los atributos tiene muchas posibilidades. Si lo hacemos como en el ejemplo anterior, indicando atributo igual a valor, entonces el valor del atributo tiene que ser exactamente el que estamos indicando. Sin embargo, si anteponemos al símbolo igual el símbolo de dólar, lo que estamos diciendo en ese caso es que el valor que estamos poniendo tiene que ser el final del valor del atributo. Es decir, tiene que terminar con ese valor. Este otro símbolo indica que ese valor es con el que tiene que empezar el contenido del atributo. Tenemos la posibilidad también de utilizar la barra vertical. Es muy parecido a la situación anterior, solo que en este caso lo que estamos diciendo es que el atributo tiene que empezar con ese valor y además el valor tiene que ser una palabra. Mucho más utilizado es el símbolo del asterisco. En este caso lo que estamos diciendo es que el valor puede estar en cualquier parte del interior del atributo. Puede comenzar por él, terminar con él o simplemente ser un valor que se encuentra en el interior. Con CSS3 aparecieron selectores mucho más potentes. Por ejemplo, este, que ya lo hemos visto anteriormente, nos permite seleccionar descendientes. ¿Qué es un set descendiente? En este caso lo que estamos indicando es propiedades CSS que se aplicarán a párrafos que estén dentro de un elemento de tipo section. El símbolo mayor indica que no solamente nos vale con ser descendiente, sino que tiene que ser hijo. ¿Qué significa que sea hijo? En el caso primero, en el que hemos puesto selection espacio P, lo que estamos diciendo es que sus propiedades se aplican a elementos de tipo P que estén dentro de section. Es decir, si tenemos un elemento de tipo section y dentro de section nos encontramos con, por ejemplo, un elemento de tipo div y dentro un elemento de tipo P, funcionará. No habrá ningún problema. Sin embargo, en este otro caso no funcionaría, puesto que div no puede estar entre section y el elemento P. Este otro selector lo que indica es el primer hermano, es decir, si tenemos un párrafo de tipo P y después viene otro párrafo de tipo P, a este segundo párrafo es al que se le aplicarán las propiedades CSS. Este otro selector selecciona no el siguiente párrafo, sino todos los siguientes, es decir, si tenemos esta situación, las propiedades CSS se aplican a este elemento, pero también a este otro. Esta última situación es la que tienen los elementos de tipo P que estén vacíos, es decir, párrafos que no tengan absolutamente ningún contenido. Y aún hay más selectores de tipo jerárquico. Por ejemplo, pFirstChild lo que hace es aplicar propiedades a los párrafos que sean primeros hijos. Cuando tenemos un párrafo de primer hijo, supongamos que tenemos un elemento de tipo div, que dentro de este elemento de tipo div tenemos nada menos que otros dos párrafos de tipo P. Bien, pues se aplicarán las propiedades CSS a este elemento, que es el primer hijo del elemento div. En este caso no se aplica al primer hijo, sino al último. Y en este caso lo que estamos diciendo es que se aplicará al quinto hijo, es decir, el quinto párrafo que tengamos. Mucho más complejo es este otro selector. Con la palabra even se aplica a todos los párrafos pares, al segundo, al cuarto, al sexto, al octavo, etc. Odd a los impares. Y en este caso podemos incluso aplicar una fórmula, de tal manera que este 3n se aplicará a los párrafos hijos que sean múltiplos del número 3. P con onlyChild como selector, lo que se aplicaría son propiedades CSS que se llevarían a cabo para los párrafos que son hijos únicos, es decir, elementos de tipo P que no están acompañados de otros elementos de tipo P. CSS dispone de una serie de selectores muy semejantes a los anteriores. Es el caso, por ejemplo, de FirstOfType, que se aplicaría a elementos que sean primeros hijos, pero de ese tipo. Para entender la diferencia, veamos este ejemplo.
Supongamos que tenemos un elemento de tipo div y que dentro de él tenemos un elemento de tipo h1 y después un elemento de tipo p. Los dos elementos supongamos que son interiores al elemento de tipo div. ¿Qué ocurrirá con este selector? Si ponemos p first of type, sus propiedades sí se aplican al elemento de tipo p, aunque no es el primer hijo, de hecho es el segundo. First child no habría funcionado en este caso, porque contaría como primer hijo al elemento h1. El resto de selectores se basan en esta idea. Last of type funcionaría para los elementos de tipo P que sean últimos hijos. En este caso, a los que son el número 5 en el orden, a los pares, a los impares y a los que cumplen ser múltiplos de 3. En este caso, P only of type se aplicaría a los párrafos que están dentro de un elemento y que son los únicos elementos de este tipo. Es decir, nuevamente, si tenemos un elemento de tipo div y tenemos dentro un elemento de tipo h1, un elemento de tipo ho y luego un p, si uno lo mira, este elemento no es el único hijo, pero sí que es el único de este tipo. Todavía hay muchísimos más selectores CSS. Sin embargo, sería muy pesada esa exposición si habláramos de todos. De ahí que recomendemos echar un vistazo a la documentación sobre el lenguaje CSS para por lo menos saber que existen y pensar en qué situaciones les podríamos aplicar.